En este capítulo final de nuestra serie nos acercamos nuevamente al concepto de terrorismo y de las maneras en las que se expresa hoy en día. A través de un recuento nos aproximamos a una Cuba que durante años ha sido víctima del terror. Lo haremos en esta ocasión conversando con el héroe de la República de Cuba y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González Yordt. Cuba ha sido un país víctima del terrorismo por más de 60 años. Los gobiernos de los Estados Unidos, desde el triunfo mismo de la Revolución Cubana, financiaron el terrorismo contra Cuba, entrenaron a aquellos que cometían y cometen los actos terroristas contra nuestro país, como parte de un contexto además que afectaba a Cuba, porque era la agenda del gobierno de los Estados Unidos y es la agenda de los Estados Unidos de tratar de destruir la Revolución Cubana, pero como parte de un contexto en el que el terrorismo ha sido utilizado en América Latina, desde el terrorismo más común hasta el terrorismo de Estado, con gobiernos apoyados por las sucesivas administraciones de los Estados Unidos que aplicaron las torturas y las desapariciones, los regímenes que impusieron sus agendas económicas en beneficio de la oligarquía nacional y en beneficio del imperialismo norteamericano y de las grandes transnacionales a partir del terrorismo contra sus pueblos, de aterrorizar a sus pueblos. Yo creo que en el mundo de hoy existe todavía ese terrorismo, un terrorismo además que se ha multiplicado a partir de la política de la administración de Estados Unidos de supuestamente tratar de limitarlo y de eliminarlo en base a guerras y en base a agresiones militares y la destrucción de países, y lo que se ha hecho es multiplicar ese tipo de terrorismo en todo el mundo. A mí me correspondió la tarea también de tratar de defender a nuestro país de muchas de esas acciones. Y bueno, con el esfuerzo no solo nuestro, con el esfuerzo de un gran número de compañeros y con el esfuerzo de todo el país, se lograron limitar las acciones terroristas que procedentes de Estados Unidos y financiadas de Estados Unidos se cometen contra nuestro país. No se pudieron impedir otras, y para las generaciones más recientes recordamos en los años 90 las bombas y otros dispositivos explosivos que sacudieron aquí varios objetivos turísticos en nuestra capital y fuera de la capital. Pero antes de eso tenemos los menos jóvenes, ¿no? Tenemos también los recuerdos de otras acciones terroristas contra nuestro país. El más destacado, por supuesto, el más reconocido, el más abominable de todos, la voladura del avión de Cubana de Aviación en pleno vuelo el 6 de octubre, que causó la muerte de 73 personas, 57 de ellos cubanos. Recordamos que la jornada la iniciamos cada año precisamente en el Hotel Copacabana, rindiendo homenaje a Fabio Di Celmo, un italiano que fue víctima de un acto terrorista en ese hotel, financiado por la extrema derecha terrorista radicada en el sur de la Florida, de los cubanos americanos radicados en el sur de la Florida, y con la utilización de mercenarios centroamericanos, como parte de una cadena de bombas que se pusieron en diferentes centros turísticos y otros objetivos económicos en el país, que pudieron haber costado más vidas, no solo de cubanos, sino también de extranjeros, como el caso de Fabio Di Celmo, e incluso de norteamericanos. Yo creo que el terrorismo también puede asumir diferentes variantes, y hoy vemos también un terrorismo de nuevo tipo, y cómo se utilizan los medios de comunicación y cómo se utilizan fundamentalmente las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las redes sociales, para ejercer el terrorismo por esas vías, un terrorismo de índole mediático, porque si consideramos el terrorismo como una política que busca acciones que buscan aterrorizar a las personas para que no se expresen políticamente, para que no expresen su participación política, para que se cohíban
de apoyar un sistema político o a una persona o a una política determinada. Entonces es terrorismo lo que sucede hoy en las redes sociales y la manera en que se combina además a través de esas redes a realizar actos violentos, actos vandálicos, el uso de efectos explosivos, el uso de bandas de personas que por estas vías se tratan de movilizar, acudiendo a las emociones para que vayan a un lugar determinado y le hagan daño a un grupo de personas porque piensan de una manera determinada, buscando aterrorizar a esas personas. Y lo vemos en todas las esferas de la sociedad, pero lo vemos sobre todo, digamos, en el ámbito de los artistas, donde se manifiesta tanto, porque los artistas tienen una capacidad de convocatoria y con una declaración de una índole o de otro generan toda una expresiones de apoyo o de desacuerdo con algún tema y se le ha ido encima una avalancha de terrorismo mediático contra artistas por expresar su posición política favorable al gobierno revolucionario de Cuba, favorable a nuestro proyecto socialista. Y digamos que si es en ese ámbito donde más se ha manifestado y donde más se ha expresado, tratando de aterrorizarlos en ese sentido, también se ha expresado con todas aquellas personas que de una manera u otra expresan su apoyo, participan popularmente en la defensa de nuestro proyecto social, de nuestro socialismo, y los vemos como se tratan de linchar a través de las redes sociales, de provocar un estado de opinión sobre esa persona, denigrando de la persona e incluso acudiendo a amenazas contra esas personas. Y realmente es una forma moderna de terrorismo que lo que busca, bueno, son los mismos objetivos que poner una bomba en un lugar, y es aterrorizar a las personas a que no realicen determinadas acciones políticas, que no participen de determinadas acciones políticas, y hoy por estas vías se tratan de lograr los mismos efectos. Y hay personas que han terminado dañadas físicamente, que han sufrido daño físico, precisamente por el aliento que reciben a través de estos llamados. Y estamos hablando no solo en Cuba, vemos otros procesos como el de Venezuela, donde han habido personas que han terminado, muchachos que han terminado quemado vivo, porque llevaba una pullover, una camiseta del color que se identifica con la revolución bolivariana de Venezuela. Nadie le preguntó al muchacho ni siquiera cuál era su forma de pensar, sencillamente lo vieron con esa camiseta y le fueron arriba, lo quemaron vivo. Son actos realmente todos provocados por esta avalancha de terrorismo mediático, que es lo que caracteriza hoy esta nueva modalidad de terrorismo. Y yo creo que es importante para todos, independientemente de cuáles son las características y la manera de expresarse ese terrorismo hoy en esta área del mundo, porque en otras áreas del mundo continúan siendo bombas y continúan siendo explosiones y continúan siendo cientos de muertos en una acción para tratar de lograr un fin político. Y cuando me refiero a las bombas y las explosiones, no me refiero únicamente cuando vuelan un ómnibus o cuando vuelan un centro comercial, individuos sin escrúpulos. También me refiero cuando los gobiernos bombardean determinadas ciudades y causan cientos y miles de muertos para lograr un objetivo político, como sucedió en Libia, desmembrado, un país desmembrado a partir de las acciones militares de Estados Unidos y de la OTAN, u otros objetivos políticos logrados en base a la fuerza, el desmembramiento de lo que era Yugoslavia en diferentes naciones y países, la separación de algunos territorios dentro de algunas de las repúblicas formadas también a partir de bombardeos y de invasiones militares, y así pudiéramos poner múltiples ejemplos. O sea, también existe ese terrorismo causado por los gobiernos y sobre todo por los gobiernos imperialistas. Pero bueno, en esta circunstancia, en el contexto de nuestro continente y de nuestra nación, es importante recordar, no podemos perder de vista la historia de donde venimos y quiénes son los que históricamente han sido los promotores de ese tipo de política, porque son los mismos que nos quieren
agredir hoy de otras maneras, de la manera en que hoy se expresa ese terrorismo en nuestro contexto. Y entonces debemos recordar, y lo vemos en las imágenes que se transmiten desde la televisión cubana, en quiénes son los patrocinadores de lo que se proponen ahora, las provocaciones que se proponen ahora en Cuba, son los mismos que históricamente han apoyado ese terrorismo de bombas y de acciones violentas contra nuestro país. Y hoy lo expresan de la manera en que se expresa hoy, pero son esos mismos, y son los mismos que tuvieron el apoyo de los Estados Unidos y de los gobiernos de Estados Unidos. Entonces, no podemos perder la memoria. Tenemos que, sin ser prisioneros de esa historia, y sin que esa historia nos impida seguir adelante y estar atrapados en una circunstancia y un pensamiento que no nos deje evolucionar, también tenemos que recordar esa historia, porque los responsables de esos actos terroristas son los mismos que hoy nos tratan de agredir de otras maneras, y son los mismos que históricamente han apoyado la política de hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, de cualquier manera que se manifieste. La política de hostilidad económica, la política de hostilidad psicológica, de hostilidad a través del terrorismo, de hostilidad a través de la amenaza de invasiones militares, son los mismos. Entonces, no podemos olvidarlo, no podemos dejar de conocer esa historia a las nuevas generaciones que van surgiendo, que nacen en los años 90, que nacen ya incluso después del año 2000, y que para los cuales la historia aquella de los años 60 y la Cubre y el incendio de la época, incluso el incendio del Círculo Levantán más reciente a principios de la década de los 80, o la epidemia del dengue en nuestro país, para aquellos que nacen ahora y que no vivieron aquella etapa, o que ya aquella etapa puede parecer alejada en la historia, es importante mencionarlo, es importante recordar, y es importante que vean además que son los mismos los que están detrás de toda esa historia de terrorismo que hoy se expresa fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente a través de ese terrorismo mediático que sufre nuestro pueblo y todos aquellos que defendemos a la Revolución Cubana y a nuestro proyecto social.